Vamos a leer la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios. Estamos al final de esta porción, en los versos 18 al 20. Dice la Escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones. Mientras hablamos, Señor, sea tú que hables con tu palabra, con tu Espíritu, y ministres los corazones y nos animes, Señor, a, como dice esta porción, a orar. Señor, ayúdanos a enfrentar los desafíos que se nos presentan para practicar esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, y bendícenos para que podamos ser fieles a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En el capítulo 6 de esta carta que estamos concluyendo, en la última parte del capítulo específicamente, el apóstol San Pablo ha estado exhortando a los creyentes a fortalecerse, a permanecer firmes en el Señor, y lo ha hecho usando la imagen, la metáfora, por así decirlo, del soldado romano. Recuerden ustedes, hermanos, que Pablo está detenido en una prisión romana, en algún lugar, no sabemos si en un arresto domiciliario, en alguna cárcel. Noten que en el versículo 20 que leímos dice Pablo que él es embajador en cadenas, es decir, él está diciendo que está preso, y de hecho esta carta y algunas otras cartas como Filipenses son conocidas como las cartas de la prisión. Es decir, Pablo estaba preso cuando escribe varias cartas del Nuevo Testamento. Él nos ha recordado, y eso es lo que dice la Biblia en este lugar, que todos nosotros, aunque no lo veamos, estamos en una guerra espiritual, en una lucha espiritual contra, como dice la Biblia, fuerzas de maldad en las regiones celestes, versículo 12. Y por lo tanto, como estamos en una guerra espiritual, no podemos descuidarnos, tenemos que estar alertas, despiertos, y tenemos que utilizar los recursos que Dios nos ha dado. Es importante esto, muy importante, porque si nosotros no usamos estos recursos en la práctica, estamos haciendo nada o poco. Hay gente que toma este pasaje, no sé si decir como de una manera mágica. Yo he visto gente diciendo, bueno, sí, es verdad, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Bien, me pongo el arma de la verdad, me pongo el arma de la justicia, Eso no es de esa manera, hermanos queridos. La verdad usted se la pone practicándola. Practicando la verdad en palabras, en pensamientos, en actitudes y en acciones. Si usted no practica la verdad, está de más que usted diga que se pone la verdad, porque esto no es un asunto mágico, es un asunto espiritual, pero no es mágico. Así que ponerse la armadura es una metáfora, es una comparación. Lo que implica es practicar la verdad, practicar la justicia,
que recibimos por la gracia de Jesucristo, esa justicia atribuida, pero también esa justicia impartida por el Señor a nuestras vidas, practicar la acción evangelizadora, como dice el versículo número 15, calzados con el apresto del evangelio, ejercitar la fe en la práctica, en medio de los desafíos, de las dudas, de los problemas, creerle a Dios y creer a su palabra. Asegurarnos de que hemos tenido la experiencia personal de la salvación y tomar con nosotros la palabra de Dios para leerla, para meditarla, para pensarla, para abrazarnos a sus promesas y para vivir en el Señor. Es así como nosotros podemos combatir las huestes espirituales que lo que buscan es seducirnos para que nosotros vayamos por un camino diferente que el camino de Dios. Aquí no hay ningún misterio, ni una cosa rara, ni una brujería extraña. Aquí se trata de una lucha espiritual entre las fuerzas del enemigo oscuras que tratan de seducirnos hacia el pecado y las fuerzas poderosas del Señor que procuran guiarnos por el camino de Él. Y el apóstol San Pablo nos ha dado una serie de recursos para que nosotros los abracemos, los tomemos y de esa manera podamos, dice Pablo, vencer en el día malo y permanecer firmes frente a los desafíos, tentaciones y seducciones de las fuerzas de las tinieblas. Así que ahora llegamos prácticamente al final de toda esa descripción que Pablo está haciendo y nos encontramos con esta última exhortación de Pablo a los creyentes para que se fortalezcan en el Señor, para que se fortalezcan en el poder del Señor a través de la gracia y los recursos que Dios nos da. Y el recurso que el apóstol menciona en el versículo 18 es el recurso de la oración. Acuérdense que orar no es repetir una fórmula, Orar no es repetir una fórmula aprendida de memoria y repetirla en forma incesante, porque Jesús dice que no hagamos eso, porque eso es lo que hacen los paganos, dice Jesús en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Orar es hablar con Dios, como hablas con tu amigo, como hablas con alguien a quien respetas y amas. Hablar desde el corazón, hablar desde el alma. Orar no es aprenderte una fórmula, ni repetir de memoria unas cuantas palabras. Orar es hablar con Dios desde el corazón, desde el alma, desde la fe. Y eso es lo que nos dice la Biblia en este lugar que debemos hacer como parte de esa armadura, de esos recursos espirituales que Dios nos ha dado. Y no es casual, hermanos, que en el versículo 17 Pablo habla de la palabra de Dios, el recurso de la palabra de Dios, y junto con el recurso de la palabra de Dios Pablo habla de la oración, orando. Así que vamos a mirar lo que dice la Biblia en este lugar acerca de este recurso, de este llamado a la oración, orando. Primero, el apóstol dice que debemos orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo debe significar por lo menos estas cosas. Orar en todo tiempo debe significar orar todos los días. Es decir, no puede pasar, escucha, no puede pasar un solo día
sin que tú te presentes delante del trono de Dios. Todos los días tú debes tener una cita con el Señor y acercarte a sus atrios para encontrarte con Él. De la misma forma que Daniel lo hacía, y los enemigos de Daniel sabían que él oraba todos los días, varias veces, y cuando quisieron acusarlo delante del rey, convencieron a este para que emitiera un decreto de que nadie orara a ningún dios, excepto hablara nada más que con el rey. Porque ellos querían encontrar a Daniel orando, porque ellos sabían que Daniel oraba todos los días. Y efectivamente, cuando el rey cayó en esa celada, sin darse cuenta, entonces ellos tuvieron un motivo para acusarlo. Y efectivamente fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Yo te pregunto, si ese fuera el caso contigo, ¿habría motivo para acusarte a ti también? ¿Habría motivo también para detenerte a ti y acusarte ante el rey? ¿Será que tú, como Daniel, oras todos los días? Orando, dice la palabra, en todo tiempo. Y orar en todo tiempo significa por lo menos que tú debes de pasar un tiempo diario con Dios. Tú debes tener una cita diaria con Dios. Y si te preguntas cómo se hace eso, es muy simple, es muy sencillo. Se hace cuando tú tomas una hora específica del día, preferiblemente la mañana, te retiras a tu habitación o te retiras en tu oficina, te retiras a un lugar donde nadie te interrumpa, y en ese lugar tú hablas con Dios, tú oras al Señor. La mayoría de la gente encuentra útil, y es lo recomendable, hacer esto por la mañana. Pero de todas maneras, no dejes de practicarlo porque no puedas hacerlo por la mañana. Si no lo puedes hacer en la mañana, entonces busca el tiempo que puedas hacerlo, el mediodía. Y si no puede ser al mediodía, búscalo por la tarde, y si no por la noche. Pero no dejes pasar el tiempo, no dejes pasar un solo día sin que te encuentres con Dios, sin que hables largamente con el Señor, sin que abras tu corazón al Señor delante de su presencia. Orar en todo tiempo significa que debemos orar diariamente, todos los días. Que no pase un día, repito, reitero, recalco, sin que ores al Señor. Todos los días, preséntate delante de Dios. Y nadie puede aquí argumentar que no tiene tiempo. Nadie puede aquí argumentar que no tiene tiempo. Porque estoy totalmente convencido de que todos hacemos lo que queremos hacer. Y todos vamos donde queremos ir. Eso de que no voy a la iglesia porque no tuve no sé qué, que no hubo tiempo, que no sé cuánto, es un cuento de caminos. Usted va donde usted quiere ir y usted hace lo que usted quiere hacer. Ya lo ves. Entonces debemos orar en todo tiempo, dice la Biblia, en todo tiempo. Todo tiempo significa todos los días. En todo tiempo significa en toda situación, en toda circunstancia de la vida. Cuando estás alegre, cuando pasas por un buen tiempo con tu familia, cuando estás contento, debes orar y dar gracias a Dios. Cuando estás triste, cuando estás cargado, trae tu carga delante del Señor. Cuando tienes necesidad, cuando quieres ver alguna cosa hecha,
preséntate delante de Dios. Pero la idea aquí es orar en todo tiempo, siempre, cada día, todos los días, en toda situación y en toda circunstancia. Así que te pregunto a ti, ¿es eso lo que tú estás haciendo? ¿Estás tú orando todos los días delante del Señor? ¿Estás presentándote diariamente, no de forma rápida y furtiva? Señor, bendice los alimentos. Señor, bendice que voy a salir. Señor, no. Un tiempo con Dios. Y si usted dice, bueno, es que yo no sé cómo hacerlo, entonces, por favor, me puede hablar después del culto. No estoy haciendo. Me puede hablar después del culto y le podemos ayudar. De hecho, tenemos en nuestro programa de estudios de la iglesia, tenemos algunas clases que son específicamente para enseñarle a la gente cómo practicar la oración. Así que le animamos a que usted participe en estas clases. Si no sabe cómo hacerlo, acérquese a su líder de célula. Si no quiere hablar conmigo, hable con él, con ella. Incluso en su célula, su líder puede ayudarlo a usted a practicar esto que estamos diciendo. Pero no deje de hacerlo, porque la oración es una necesidad. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de mentira, de maldad. Y nosotros mismos tenemos la tendencia pecaminosa. Así que si nosotros no estamos alertas y despiertos y nos presentamos delante del Señor orando, ¿qué será de la calidad de nuestra vida como cristianos? ¿Será que realmente daremos un buen testimonio delante del Señor y los demás? Orar en todo tiempo es una necesidad, una demanda, un requisito para todo creyente. No dejes de orar todos los días, bajo cualquier circunstancia, en toda situación, en cualquier etapa de la vida. No dejes de orar, porque la oración es al corazón del creyente lo que el oxígeno es a nuestros pulmones. Orando en todo tiempo. Orando, dice aquí la Escritura, con toda oración y súplica. Porque en la oración hay distintas formas, diferentes formas de orar. Y si usted quiere un ejemplo de eso, vaya al libro de los Salmos, que mucha gente lo usa sin saber lo que está haciendo, ¿no? Pero en el libro de los Salmos encontramos modelos de oración, porque los salmos son oraciones en realidad, cantadas. Modelos de oración para que nosotros podamos aprender a orar. Porque la oración es diversa. Podemos orar con alabanza a Dios por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Podemos orar con alabanza por el poder de Dios. O podemos orar con confesión de pecados. Diariamente debemos examinar nuestro corazón delante del Señor y confesar nuestros pecados con nombres y apellidos. En otras palabras, cuando te presentes delante de Dios, no digas, perdóname de mis pecados. Especifica claramente de qué estás hablando. Si estás hablando de una mentira, si estás hablando de una mirada adúltera, si estás hablando de que tomaste o pusiste la mano donde no tenías que ponerla, cogiste algo que no era tuyo, si estás hablando de lo que sea, de que le hablaste mal a tu esposa, a tu esposo, qué sé yo, si estás hablando de que dijiste una mala palabra, estás hablando de lo que sea que estés hablando, habla de forma específica con Dios cuando estés confesando tus pecados al Señor. Y por supuesto, debemos pedirle a Dios gracia para entender, líbrame de mis propios errores, o sea, entender nuestros propios pensamientos y actitudes y poder traer a la conciencia, escúcheme muy bien, traer a la conciencia las cosas que están en el corazón, en la mente, que muchas veces son pecaminosas y deseos que no debemos de tener, traerlos claramente a la mente y al corazón, conscientemente, por feos que sean, por desagradables que sean, por malos que sean, tráelo a la conciencia para que puedas confesarlo y que el Señor pueda perdonarte.
Así que debemos orar en todo tiempo, o sea, todos los días, en toda situación, en toda circunstancia, en todas las etapas de la vida, con toda oración, con oración de alabanza, con oración de confesión, con oración de acción de gracias, dándole gracias al Señor por sus bendiciones, con oración de petición delante del Señor, presentando nuestras necesidades a Dios, con toda oración. Pero debemos orar también, dice la Biblia, con súplica en el Espíritu. Ahora, hay que aclarar lo que esto significa. Porque algunos dicen, interpretando el pasaje de una forma equivocada, que esto significa que debemos de orar hablando en lenguas. Pero eso no es el sentido del pasaje. El sentido del pasaje es más bien que debemos orar dependiendo del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo habla de esto de otra manera en la carta, en la epístola de él a los romanos. Allí en esa carta, el apóstol está hablando de nuestra condición, de nuestra situación, de nuestra debilidad. Y dice él que qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero dice también que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si el Espíritu Santo, este es orar en el Espíritu, orar dependiendo del Espíritu Santo, porque no siempre sabemos qué pedir, ni cómo pedir, ni qué decir. Así que orar en el Espíritu es orar dependiendo de la dirección, de la ayuda, de la guía del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que sencillamente cuando estemos en oración, no nos apresuremos demasiado a hablar. Sería bueno que estemos en silencio un momento, después de haber leído la palabra de Dios en forma ordenada, que estemos en silencio tratando de oír la voz de Dios y que entonces podamos hablar con Dios, porque el Espíritu Santo interactúa con nuestro espíritu, con nuestro corazón y nos guía a su perfecta y santa y buena voluntad. Así que al orar debemos orar en todo tiempo, y esto significa todos los días, en toda situación, en todas las etapas de la vida. Orar con toda oración, y esto quiere decir que debemos de orar con oración de alabanza, con oración de acción de gracias, con oración de intercesión, con oración de petición. Que debemos de orar perseverantemente, o sea, con toda perseverancia. Que no pase un solo día sin que tú estés delante del Señor todos los días. Que no pase un solo día sin que tú estés delante de Dios en oración todos los días. Ten por seguro que si en tu corazón tú estás diciendo en este momento, sí, esto es lo que yo voy a hacer. Y sí, a partir de mañana, esto es lo que yo voy a hacer. Ten por seguro que Satanás vendrá a tratar de desviar tu atención, de quitar tu resolución, de ponerte cuantas cosas y afanes en la mente y cuantas situaciones. Ten por seguro que eso va a venir. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice, resistid al diablo. No tenemos que salirle corriendo. Ni tenemos que decir, es verdad, mira, ay, Satanás me ataca, entonces no puedo hacer nada. Eso no es verdad. Porque la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si tú le pones resistencia a Satanás en el nombre de Jesucristo, no en tu nombre, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, el Señor obrará. Y él va a tener que salirle corriendo. Amén. Así que sí podemos hacerlo en el nombre del Señor, por la gracia de Dios. Repito, que mañana el enemigo va a tratar de desafiar esta palabra que tú has escuchado. Va a tratar de desafiarla en tu vida y en la mía. Va a tratar de desafiar esto que estoy diciendo en mi vida. Para después decirme a mí, ¿y tú no dijiste que? Sí, porque él es acusador. Y él es tentador. Y después que nos tienta, entonces después nos acusa. Así que tienen que orar mucho por mí. Eso es una de verdad. Tienen que orar por el pastor. Porque el pastor va a ser siempre el que más tentación del enemigo va a tener en su vida, ¿verdad? Oiré al pastor, dice la Biblia, y las ovejas serán dispersas. Así que es muy importante mantener en oración al pastor para que el pastor esté
firme en el Señor. Pero al mismo tiempo que usted ore por usted mismo y que usted ore por sus hermanos en la célula, que usted ore por cada creyente, para que todos nosotros podamos estar firmes en el Señor. Así que debemos de perseverar en oración, en esta petición, en estos ruegos, en estas súplicas, seguir adelante. Que no pase un solo día sin que usted se presente ante la cámara de Dios en oración. Que no pase un solo día sin que usted entre a los atrios del Señor. Que no pase un solo día sin que usted entre a las habitaciones de Dios para encontrarse con el Señor y para buscar y hurgar en su presencia. Podemos hacerlo. Gloria a Dios porque podemos hacerlo. Se nos enseñó hace muchos años que había que repetir una serie de cosas y una serie de oraciones, incluso oraciones que no estaban dirigidas a Dios, ¿verdad? Si usted viene del mismo trasfondo que venimos todos, casi todos los latinoamericanos, se nos enseñó a orarle a no sé quién y orarle a María, con todo respeto a la Virgen María. No podemos orarle a la Virgen María, Esa oración, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú, es una parte de la Biblia, es una frase bíblica. Pero después todo lo demás que sigue, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. O sea, toda esa letanía es una letanía totalmente fuera del sentido bíblico. Y en ningún momento, escúcheme muy bien, en ningún momento se nos llama a nosotros en la Biblia a orarle a ella, ni a orarle a nadie. ¿Sabe por qué? Porque solo le oramos a Dios. Cuando le oramos a otro que no es Dios, estamos convirtiendo a ese a quien oramos en un Dios. Y en la Biblia dice que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oramos a Dios en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Más de ahí es un pecado. Y si usted me dice que no, lo que pasa es que el cura le dijo y que la iglesia le dijo y que no sé quién, vamos a la palabra y usted verá lo que la palabra de Dios enseña. Orando, dice la Biblia, en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, pero orando a Dios, orando al Señor, orando a Dios el Padre, orando en el nombre de Jesucristo, o sea, por los méritos de Cristo, porque no son méritos nuestros, sino los del Señor, orando por el poder del Espíritu Santo. Es así como podemos orar. Y usted puede orar en el nombre de Cristo y por la gracia de Dios en todo tiempo. Que sea su resolución hoy orar, no dejar de orar un solo día, todos los días, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar donde usted esté, en cualquier momento, ore a Dios, que en el Señor está el recurso poderoso para nuestra vida. Por eso la Biblia nos exhorta continuamente, hermanos, continuamente. Cuando usted lee, por ejemplo, Romanos, el capítulo 12 dice, constantes en la oración. Y si quiere la cita, me voy a tomar el minuto para darle a cada uno de ustedes la cita. En Romanos, en el capítulo 12, dice en el versículo 12, constantes en la oración. Entonces allí hay una exhortación clara a que permanezcamos en oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No estén afanosos, no estén ansiosos por nada, sino presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La conocida frase de Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración. Y la otra frase quizás más conocida en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Quiere decir que todos estos versículos nos alientan, nos animan, nos exhortan, nos enseñan que debemos estar orando siempre. ¿Qué significa esto? Que por lo menos todos los días usted saque un tiempo, a una hora específica, en un lugar específico, para el encuentro con Dios. Porque si usted no lo hace de esa manera, no lo va a hacer. Tiene que planearlo. De la misma manera que usted planea una cita con un amigo. Mira, nos encontramos en tal sitio a tal hora. Así como usted planea una cita con su amigo,
asimismo usted planea una cita con Dios todos los días. Nos encontraremos, Señor, en oración, allí en la sala de mi casa, en el aposento de mi casa, en el baño de mi casa, a las 5 de la mañana, o a las 7 de la mañana, o a las 10 de la mañana, o a las 12 de la noche, lo que sea. Pero que sea. Orando con toda oración y súplica. Toda oración. Oración de alabanza a Dios. Oración de acción de gracias a Dios. Oración de petición a Dios. Oración de intercesión a Dios. Toda oración. Todo tipo de oración. Y si quiere aprender más de eso, lea los Salmos. Porque en los Salmos hay modelos interesantes de oraciones diferentes, algunas de peticiones, otras de reclamos, ¿no? Como a veces hacemos nosotros, otras de llanto y de protesta, otras de acción de gracias y de alabanza al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración. Aprendamos a orar, hermanos, porque necesitamos orar y ser perseverantes. No dejes de orar. Así como tienes una cita todos los días con tu familia para reunirte en la mesa, para comer, tenla con Dios todos los días. No dejes de orar. Satanás va a tratar de desafiarte si te resuelves a hacerlo, pero en el nombre de Jesús, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. No dejes de orar, que la gracia de Dios nos acompañe. Y si es necesario, dile al Señor lo que Agustín de Hipona le dijo: Señor, dame lo que me demandas. Y el Señor lo hará, porque la vida cristiana es por gracia, desde el principio hasta el final. Por gracia, velando en ello con toda perseverancia y súplica, atención, al final del pasaje, por todos los santos. Alguno que entra de pronto en este auditorio, en este edificio, y ve el versículo y viene de cierto trasfondo religioso, lee eso y dice: ¿cómo es eso? Que debemos de suplicar por los santos. No son los santos los que suplican por nosotros. Que debemos de suplicar por los santos, pero no son los santos los que piden por nosotros. La cosa es al revés. Aquí dice la Biblia: velando en ello con perseverancia y súplica, atención, por todos los santos. La cuestión es averiguar quiénes que son los santos. Porque los santos no son los que cuelgan de las paredes de ciertos templos, ni están en ciertos cuadros, en ciertos lugares. Los santos, según la Biblia, son todos los hombres y mujeres que han creído a Jesucristo. Y son santos en el sentido de ser separados para el Señor. No son santos en el sentido de ser perfectos, porque no hay perfección en nadie. Son santos en el sentido de que Dios te ha apartado. Cuando tú creíste a Jesucristo, escúchame bien, no se trata de que te dieron, bueno, toma, un ticket para el cielo, ahí está. No se trata de que tú tienes ahora un ticket para el cielo. No. Se trata de que ahora tú eres un hijo o una hija de Dios que está separado para el Señor, para vivir para Jesucristo, para vivir para la gloria de Dios, para vivir para la honra del Señor, para vivir para el Señor en este mundo caído. De eso se trata. Así que tú eres un santo, separado para Dios. Y por lo tanto, todos nosotros, los santos, comillas, necesitamos, escuche, que se ruegue por nosotros, que se ore por nosotros. ¿Por qué? Porque usted lo sabe. Usted sabe que cuando usted se monta en ese taxi o entra a esa aula
o camina por esa calle, o está en esa oficina, usted recibe tentaciones y llamados al pecado de alguna manera. Usted lo sabe. O que está en su casa, usted sabe que siempre habrán tentaciones al pecado. Entonces necesitamos orar y que se ore por nosotros. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es verdad, aquel que se cree para usar un dominicanismo, aquel que se cree que se la está comiendo, ¿tú ves? Si usted no entiende la expresión dominicana, acérquese a un hermano dominicano y le diga, ¿qué es eso de que lo está comiendo? Ahorita le explicamos, no se puede ver. Aquel que se cree que usted es, vamos a usar otra, que usted mismo es. Ahí hay otro ya. Usted dirá, pero bueno, acá no es verdad que yo soy yo mismo. Es decir, aquel que se cree que puede desafiar a Dios y que no va a pasar nada y que usted puede hacer lo que sea y que usted se puede acercar bien a la tentación y no va a pasar nada, está equivocado. Está equivocado. El Señor dice en su palabra que Dios es fiel para no permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino dice la Biblia que nos dará con la tentación la salida para que podamos resistir. Pero eso no significa que seamos temerarios y que provoquemos la tentación o que nos expongamos a ella en forma deliberada, porque no hay ninguna garantía de Dios de que seremos librados de semejante situación con semejante actitud. El creyente debe procurar guardarse en su condición y por lo tanto debe orar, y todos los creyentes deben orar unos por los otros. La oración intercesora, la oración por nuestros hermanos es necesaria. Es interesante que en el libro de Job, ahí al final del libro, usted puede mirar el pasaje conmigo, en el libro de Job se nos dice, en el capítulo final del libro de Job, se nos dice, en el capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Así que, mis hermanos, aprendamos de esta verdad, de este gran siervo de Dios. Aprendamos del gran apóstol San Pablo, que en cada una de sus cartas oraba por los hermanos. Y supliquemos por los santos, por los creyentes, por nuestro hermano de la célula, por nuestros hermanos que conocemos, por los hermanos que están cerca de nosotros. Oremos por nuestros hermanos, para que el Señor los guarde, para que el Señor los fortalezca y para que el Señor, escuche bien, nos haga eficaces en el servicio del reino de Dios. Amén.